A ver, que Naruto es uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos, eso lo sabe todo el mundo. Pero, ¿y si el éxito no fuera para nada una casualidad? Hay una fórmula, un plan maestro detrás de todo. Y lo más curioso es que su creador se inspiró en un sitio que, bueno, que nadie se esperaría. Así que vamos a meternos de lleno en la fórmula secreta de Naruto. Y ojo, para que nos hagamos una idea del tamaño de este fenómeno, no estamos hablando de un éxito local, solo en Japón, ¿qué va? Como dice Chris Butcher, Naruto reventó todas las fronteras, se convirtió en un monstruo cultural a nivel mundial, llegando a ser el cómic más vendido, por ejemplo, en un mercado tan difícil como el de Estados Unidos. Una auténtica locura. Claro, y detrás de un éxito así, hay una cantidad de trabajo que es difícil de imaginar. Estamos hablando de más de 12.000 páginas. 12.000. A lo largo de 15 años. 15. Es que Masashi Kishimoto, su creador, se dejó la vida en ello. Es una proeza, una cosa casi sobrehumana en términos de resistencia y, por supuesto, de creatividad. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque lo lógico sería pensar que el creador de un icono japonés tan potente se habría empapado de otros maestros del manga, ¿no? Pues no. Él estudió guiones de cine. Pero no de cine japonés, de cine de Hollywood. Y esta de verdad es la clave que lo cambia absolutamente todo. Vale, pero antes de meternos de lleno en todo el rollo del cine, tenemos que entender por qué la historia funcionó tan bien. ¿Cuál es el corazón de todo esto? ¿Qué fue lo que conectó con tantísima gente? Pues claro, su protagonista. Es que la historia de Naruto Uzumaki empieza desde el pozo más absoluto. El chaval es huérfano, toda su aldea le da de lado, le temen. ¿Por qué? Porque lleva dentro un monstruo sellado, el famoso zorro de 9 colas. Y su sueño, su gran objetivo, de ser Hokage, el líder de todos, no tiene nada que ver con el poder. Lo que él busca, desesperadamente, es que la gente le vea, que le acepten, que le reconozcan de una vez. Y toda esa búsqueda de conexión se canaliza a través de su rivalidad con Sasuke Uchiha. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos a Naruto, el marginado que lo único que quiere es crear vínculos con la gente. Y por el otro a Sasuke, el niño prodigio, el popular, que lo que busca es todo lo contrario, cortar lazos para poder centrarse en su venganza. Este choque es el motor que mueve toda la historia. Y claro, no es una rivalidad de las de a ver quién es más fuerte y ya está. No, no. Para Naruto, su relación con Sasuke es lo más importante que tiene. Lo ve como a un hermano. Y esa idea, esa frase, define su objetivo durante años y cientos de capítulos. Su misión es salvar al que él considera su hermano, cueste lo que cueste. Vale, pues ahora que ya tenemos claro cuál es el motor emocional de la historia, volvamos al principio. Volvamos a la mente de Kishimoto para ver cómo narices construyó todo este universo con el cine como guía. Es que el propio Kishimoto lo ha contado más de una vez. Cuando él empezó, apenas había manuales o guías sobre cómo hacer un buen manga. Así que, ¿qué hizo? Pues se fue a la librería y se compró libros sobre cómo escribir guiones de cine. Aprendió a estructurar una historia, pero pensando como un director de Hollywood, no como un mangaka tradicional. Y ojo, que sus influencias no eran precisamente cine de autor, ¿eh? No. Él se fijaba en los grandes taquillazos de la cultura pop de Estados Unidos. Por ejemplo, estudió la estructura de 3 actos de La Roca, la de Michael Bay. ¡La Roca! También se inspiró en la estética de Spider-Man o en cómo crear ese sentido de la maravilla y el espectáculo de pelis como La historia interminable. Lo que hizo fue coger la estructura de 3 actos, que es el pan de cada día en Hollywood, y aplicarla a su manga. En vez de seguir la estructura tradicional japonesa, prefirió este modelo: presentación, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque es una fórmula que funciona. Es perfecta para presentar a los personajes, meterlos en un lío tremendo y luego resolverlo todo de forma espectacular. Está diseñada para que no puedas soltar las páginas. Y esa forma de pensar, esa mentalidad de guionista de cine, la aplicó también a sus personajes. Kishimoto tenía una regla de oro, que dijo él mismo: un personaje no puede decir lo que no ha experimentado. O sea, una lógica súper estricta. El resultado, que aunque los personajes lanzaran bolas de fuego y corrieran por las paredes, sus emociones, sus motivaciones se sentían 100% reales y coherentes. Pero claro, esta fórmula no solo se quedó en el guión, también se notó y mucho en el dibujo, porque el estilo de Naruto no fue siempre el mismo, que se transformó de una manera brutal a lo largo de esos 15 años. De hecho, se pueden ver 3 fases muy claras en su evolución. Tenemos una primera etapa, la del principio, con un dibujo con muchísimo encanto. Luego, una fase de apogeo, donde Kishimoto estaba que se salía, en su mejor momento. Y finalmente, una etapa tardía, en la que el estilo vuelve a cambiar y, se nota el porqué. Al principio, el dibujo era más sencillote, con diseños más cuadrados, casi como a bloques.
Pero en su mejor momento, ¡buah! Ahí Kishimoto se soltó la melena. Empezó a usar ángulos de cámara súper atrevidos, como el ojo de pez, para que las escenas de acción tuvieran un dinamismo increíble. Se notaba la confianza que tenía como artista en cada viñeta. Era espectacular. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando llevas 15 años entregando un capítulo a la semana, sin fallar? ¿Cómo afecta eso a una persona y a su trabajo? Pues lo que pasa es que en los arcos finales el dibujo se nota diferente. Es más esquemático, el trazo es más rápido, menos pulido. Y esto no es una crítica a su habilidad, ni mucho menos. Es la consecuencia directa de la presión brutal de la industria del manga. El dibujo, en el fondo, reflejaba el puro agotamiento de un artista que llevaba 15 años dándolo absolutamente todo, sin un solo respiro. Pero a pesar de ese cansancio, la historia no se acabó ahí. El universo de Naruto siguió adelante con un legado que esta vez no venía de Hollywood, sino de un sitio mucho más cercano y personal para Kishimoto. Resulta que cuando se puso a trabajar en la secuela, en Boruto, Kishimoto ya no era solo un mangaka famoso, ahora también era padre. Y él mismo lo ha dicho, que la nueva historia, centrada en la relación de Naruto ya adulto con su hijo, es un reflejo de su propia vida, de su relación con sus hijos. Es muy bonito, porque el creador y el personaje crecieron y maduraron a la vez. Al final, la historia de Naruto nos enseña algo muy potente, que las grandes ideas no tienen pasaporte. Tenemos una obra maestra japonesa que se construyó sobre los cimientos de los taquillazos de Hollywood. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esto fue así, en un mundo cada vez más globalizado, ¿de dónde va a salir la inspiración para la siguiente gran historia que nos vuele la cabeza a todos?